Esa noche, Marcos se sentó en la mesa de la cocina con su madre, ayudándola a organizar las cuentas. Su madre parecía cansada, y las líneas finas alrededor de sus ojos se habían vuelto muy profundas. La vida no había sido fácil para ellos. La renta, los víveres, el gas, todo eso se les estaba acumulando. La señora Green trabajaba en 2 empleos para que pudieran sobrevivir con pocos recursos. Y mientras Marcos la ayudaba a escribir los cheques y equilibrar su pequeño presupuesto, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Marcos quería hacer más. Quería hacer más. No solo por él, sino por ella, por la familia que lo crió, para ser fuerte, paciente y solo pelear cuando realmente fuera necesario. Durante los siguientes meses, Marcos se dedicó a sus estudios. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca, estudiando los libros y tomando notas. También se unió al equipo de lucha libre, no porque necesitara demostrar algo, sino porque se sentía cómodo con el deporte, probando su fuerza y canalizando su energía en algo constructivo. Con el entrenador Jacobo, Marcos mejoró sus habilidades y aprendió técnicas y estrategias deportivas. No era el más fuerte en el ring, pero era terco y tenía un método, y era imposible derrotarlo. Al final de la temporada, ya había conseguido su lugar como uno de los pilares del equipo, un lugar respetado no por su tamaño, sino por su dedicación. En el último día de clases antes de las vacaciones de verano, Marcos se paró afuera del gimnasio, con el cálido sol de la tarde en su rostro. Los estudiantes fluían a su alrededor, riendo, gritando y lanzando sus cuadernos al aire. Sintió que alguien se le acercaba. Se dio la vuelta y vio al señor Dawson, el orientador escolar, sosteniendo un pequeño sobre. Sonriendo dijo: «Marcos, ¿esto es tuyo?» Marcos abrió el sobre. Sacó una carta que era de la escuela local Westfield, una invitación para unirse a la escuela, que es una institución de élite para el liderazgo y la excelencia académica. Matrícula completamente pagada. Este es un camino hacia adelante, una puerta que se abre. Y mientras leía las palabras, sintió un nudo en la garganta, pensando en todo lo que se necesitó para llegar hasta aquí. Las bromas, los empujones, las burlas, las largas noches en las que se preguntaba si algún día las cosas mejorarían. Marcos Green, el chico de quien alguna vez se burlaron por ser demasiado gordo, demasiado diferente, invisible, se abrió un lugar para sí mismo. No fue por ira o venganza, sino por paciencia, resiliencia y una fuerza tranquila innegable. Pensaron que solo era un niño negro gordo, fácil de burlarse de él, fácil de humillar, fácil de mejorar, vamos a acosarlo. Se reían de su forma de caminar, contaban chistes crueles sobre su tamaño y susurraban cuando lo veían deslizarse entre las mesas llenas. Pensaban que era demasiado lento, demasiado blando, demasiado débil para responder a sus ataques, pero no sabían. Ponte de pie para el canal. No sabían que Marcos Green entrenaba jiu-jitsu brasileño desde los 6 años. No sabían que debajo de la chaqueta gruesa y el cuerpo grande había un cuerpo que sabía moverse como el agua, que sabía doblarse sin romperse. ¿Cómo golpea con precisión y no deja espacio para errores? La preparatoria Westfield estaba llena del caos habitual de la mañana del martes. Los casilleros se cerraban con fuerza, los tenis chirriaban sobre los pisos pulidos y las voces de los adolescentes resonaban por los pasillos llenos de gente. Pero hoy algo se sentía diferente. Apareció una cara nueva. Marcos Green entró por la entrada principal con pasos lentos y cautelosos, su mochila colgando baja y las manos metidas casualmente en los bolsillos de su sudadera con capucha. No llevaba tenis llamativos, ni jeans de diseñador, ni cadenas de oro, ni colores brillantes. Solo una sudadera gris común, unos jeans oscuros y un par de Air Force One desgastados. Si le echas un vistazo muy rápido, podrías subestimarlo, pero si miras de verdad, si pasas de los hombros anchos y los ojos tranquilos, lo sentirás. No era como los demás. Tenía una calma y firmeza. Marcos no caminaba como alguien perdido, sino como alguien que sabe exactamente a dónde va y quién lo está observando. Las cabezas se voltearon mientras pasaba. Algunos niños se miraron entre ellos y rieron con picardía.
Otros fruncieron el ceño y luego apartaron la mirada rápidamente, como si mirar demasiado pudiera ser contagioso. Después de todo, esta era la preparatoria Westfield, un lugar donde no solo se nota la diferencia, sino que también se castiga, especialmente si eres negro y especialmente si no encajas en el molde general de la escuela. El rey de ese reino, el que mandaba tanto en el comedor como en los vestidores, era Brady Collins, el capitán del equipo de fútbol americano de la prepa y nieto del alcalde de la ciudad. Tenía una sonrisa americana perfecta, pero su personalidad era tóxica y molesta. Brady había estado observando a Marcos desde que llegó, burlándose de él frente a sus amigos. Ese era el nuevo campeón de peso pesado que tambaleaba en su escuela. No pasó mucho tiempo. Para la hora del almuerzo, Brady y su grupo ya habían empezado a molestar a Marcos. Marcos se sentó solo en la esquina más alejada de la cafetería, desenvolviendo el sándwich que su madre le había preparado esa mañana en su pequeña cocina de la calle Eastman. Sin botellas de agua elegantes, ni barras de proteína, solo un sándwich, un plátano y una botella de agua de plástico. Al otro lado del salón, Brady y su grupo, Tyler, Watches y Ethan, se recargaron en su mesa, riéndose un poco demasiado fuerte, lo suficientemente fuerte como para que Marcos pudiera oír a Brady claramente. Que alguien le traiga un plato de comida a este chico, parece que tiene hambre. Las risas estallaron a su alrededor. Algunos de los muchachos intentaron fingir que no habían escuchado, mientras que otros se rieron, y unos pocos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, demasiado asustados para unirse. Marcos no tembló ni levantó la vista, y no se detuvo ni siquiera cuando tomó otro bocado tranquilo de su sándwich. Esa calma no era miedo, sino una decisión de no jugar su juego. Una decisión de mantener el control. A Brady no le gustó eso. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran cuando insultaba a alguien. Se suponía que debía llorar o enojarse, o al menos parecer asustado, pero Marcos simplemente se sentó ahí sin moverse. Como si las palabras de Brady no fueran más fuertes que el zumbido de las luces viejas de la cafetería, esa tarde las cosas se intensificaron. Brady chocó contra Marcos con suficiente fuerza como para que sus libros se esparcieran por el suelo. Los estudiantes cercanos se quedaron congelados esperando que explotara la situación, pero Marcos recogió sus cosas y se fue en silencio. Esa noche, Marcos se sentó a la mesa frente a su madre, quien le preguntó con una voz cálida, pero que sonaba preocupada. Entonces, ¿cómo va la nueva escuela, cariño? Marcos se encogió de hombros y se sirvió un poco de ejotes en su plato. Dijo tranquilamente: «Son solo niños, mamá. Es lo mismo en todas partes». Su madre le preguntó: «¿Recuerdas lo que siempre decía tu padre?» Marcos, sin levantar la vista, dijo: «El hombre más fuerte en la habitación es el que no tiene que demostrarlo. Él usa su fuerza solo cuando es absolutamente necesario, no por premios ni por su reputación, sino por supervivencia y por dignidad». Marcos no quería pelear, y nunca querría, pero si lo empujaban demasiado lejos, sabía que podía terminarlo de una manera que nunca olvidarían. Pero en el fondo, una parte de él ya sabe que chicos como Brady no se detienen sin una buena razón. Y Marcos Green tenía todas las razones necesarias. A la mañana siguiente, el frío temprano del otoño estaba en el aire, mientras Marcos caminaba hacia la entrada principal de la preparatoria Westfield. Su aliento formaba nubes tenues frente a él. Su chaqueta con capucha estaba bien ajustada contra el frío y sus manos estaban metidas profundamente en el bolsillo delantero. Ya sentía las miradas acumulándose como nubes de tormenta mientras pasaba por los detectores de metales y entraba a los amplios pasillos de la escuela. No pasó mucho tiempo antes de que Brett lo descubriera, y su pandilla se apoyaba en los casilleros como una manada de lobos, oliendo sangre y sonriendo de esa manera que decía que ya tenían planes para hoy. Marcos siguió caminando, sus pasos pesados y firmes, con la mirada fija hacia adelante. Pasó junto a ellos sin mirarlos, y eso fue suficiente para enfurecerlos. Entre la tercera y la cuarta clase, Marcos se detuvo en su casillero para cambiar sus libros,
y mientras extendía la mano para tomar uno, se sorprendió al recibir un empujón por la espalda que lo lanzó hacia adelante y esparció los libros por el suelo. Susurros y risas apagadas se esparcieron por el pasillo. Marcos permaneció en el suelo un momento más de lo necesario, respirando lentamente por la nariz, reuniendo los restos de su enojo antes de ponerse de pie. Cuando se dio la vuelta, Brady estaba allí, con las manos levantadas en una falsa inocencia y una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Dijo en voz lo suficientemente alta para que los estudiantes cercanos lo escucharan. «Oye, grandulón, no te caigas y vayas a romper el piso». Marcos se agachó y recogió sus libros uno por uno, sin decir una palabra. Su silencio era intencional. Se suponía que lo que había pasado era gracioso, pero la calma de Marcos hizo que todos se sintieran incómodos. La sonrisa burlona de Brady desapareció por una fracción de segundo antes de que se echara a reír, le diera una palmada en la espalda a uno de sus amigos y los guiara por el pasillo, como si nada hubiera pasado. A la hora del almuerzo, Marcos encontró su lugar habitual en la esquina lejana. Su comida era sencilla una vez más. Un sándwich de crema de cacahuate, un plátano y una botella de agua. Desde el otro lado del comedor, Brady lo observaba con los ojos entrecerrados. No podía dejarlo en paz. Ya no se trataba solo de Marcos, sino del orgullo de mostrarle a todos quién manda. Brady se acercó acompañado de Tyler y Cheese. Se paró frente a la mesa de Marcos, con los brazos cruzados y una amplia sonrisa en el rostro, y dijo: «¿Qué hay de nuevo, Big Mac? Este es tu trono. Ahora eres el rey de los perdedores». Algunos niños cercanos se rieron nerviosamente, pero la mayoría voltearon la cara, fingiendo no notar nada. Marcos tomó un bocado de su sándwich, masticó lentamente y luego lo colocó cuidadosamente sobre su servilleta. Miró a Brady con una expresión muy tranquila, tan indiferente que por un momento desestabilizó a Brady. Por un instante, Brady recuperó rápidamente el equilibrio y su sonrisa se volvió aún más aguda. Luego tomó la botella de agua de Marcos y la vació sobre su almuerzo, empapando la comida con agua. Se escucharon jadeos por toda la cafetería y reinó el silencio mientras todas las miradas se dirigían a Marcos. Marcos miró fijamente su almuerzo empapado en agua. Por un momento, mantuvo las manos sobre la mesa, con los dedos curvados como evaluando la situación. Sintió el peso de la habitación y todas las posibles reacciones presionándolo. Notó el calor subiendo por su pecho, pero se mantuvo firme. Recogió los restos húmedos de su almuerzo, se levantó y los tiró cuidadosamente a la basura. Luego tomó su mochila y salió de la cafetería sin decir una palabra. Brad se rió fuerte y largo, chocó las manos de sus amigos. Parecía una victoria, pero para quienes prestaron atención, algo estaba mal. Se sentía vacío. La cafetería susurró incómodamente durante mucho tiempo. Después de que Marcus desapareció de la vista, esa tarde, Marcus se paró frente a su entrenador y el entrenador pudo leer la tristeza en sus ojos. ¿Problemas en la escuela nueva? Marcus respondió que sí. El entrenador Harris asintió, como si lo esperara. ¿Sabes lo que debes hacer si te empujan demasiado? Marcus asintió. Las viejas lecciones estaban grabadas en sus huesos. Mantén la calma, controla tu espacio. No exageres la situación a menos que no haya otra opción. Marcos entrenó durante 1 hora. Sintió que había liberado mucha de la energía de su enojo. Se movía con facilidad, a pesar de su peso pesado. Regresó a casa exhausto, se durmió rápido y por la mañana volvió a la escuela. Se sentía incómodo al entrar por la puerta de la escuela, porque sabía que tarde o temprano tendría que lidiar con Brady. Mientras los estudiantes caminaban lentamente por los pasillos, se esparcieron murmullos sobre el incidente de la cafetería. Todos empezaron a sentirse emocionados, ya que esperaban lo que sucedería después durante el día. Marcos estaba tranquilo e indiferente, pero sentía la incomodidad que llenaba el aire, ya que estaba seguro de que Brady no se detendría nunca. No sabía cuándo sería el próximo movimiento, pero estaba seguro de que sucedería. Y de hecho, ocurrió después de la sexta clase, junto al estacionamiento trasero, donde los autobuses recogían a los estudiantes para llevarlos a casa. Marcos acababa de salir, pero escuchó el sonido de pasos detrás de él, pasos rápidos y pesados. Se volteó para ver quién estaba detrás de él,
y vio a Brady empujándolo con fuerza en el pecho con ambas manos. Marcos retrocedió un paso debido al ataque de Brady, pero se mantuvo firme y conservó el equilibrio con facilidad. Los estudiantes cercanos jadearon y se quedaron congelados, observando con los ojos muy abiertos. Brady infló el pecho, tratando de parecer más grande y fuerte, y gritó con voz fuerte: «¡Vamos, gordo, enfréntame!». Marcos se enderezó lentamente. Su rostro permanecía inexpresivo. Luego dejó caer su mochila al suelo con un sonido sordo y tranquilo, en un momento largo y tenso. Se quedó ahí, mirando solo a Brady, sopesando las opciones en su mente. Escuchaba la voz de su padre en su cabeza. Escuchaba la voz del entrenador Harris. Escuchaba sus palabras: «Mantente tranquilo, controla tu espacio». Pero Brady se lanzó de nuevo, lanzando un golpe torpe y al azar dirigido a la cabeza de Marcos. Marcos se hizo a un lado con agilidad, alguien que había hecho ese movimiento 100 veces antes. Sujetó la muñeca de Brady, se apoyó en las puntas de los pies y usó el propio impulso de Brady para lanzarlo al suelo. El sonido de Brady golpeando el suelo fue fuerte y decisivo. Se quedó tirado, gimiendo, sorprendido por el movimiento. Marcos se paró sobre él, respirando lento y firme, con los músculos en alerta pero controlados. Se formó un círculo de estudiantes a su alrededor, en silencio y sin moverse. Marcos no se jactó, no gritó, solo se inclinó, y con una voz baja y firme que solo Brady podía oír, le dijo: «¿Crees que soy débil por mi apariencia? ¿Crees que eres fuerte porque te temen? Pero la verdadera fuerza no se trata del miedo, sino de saber exactamente quién eres y no permitir que nadie te quite eso». Luego se puso de pie, tomó su mochila y se la echó al hombro, y se alejó caminando. Empezó a llover. La lluvia era fría y refrescante, y bajo la lluvia, Brady permaneció en el suelo, hundiéndose en su derrota. Marcos no miró hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía que la situación había cambiado. Caminó bajo la lluvia, recordando a los estudiantes que solían burlarse de él, quienes ahora se sentían nerviosos. El imperio de Brady se resquebrajó porque estaba basado en el miedo, que se derrumba ante presión real. Y de hecho, al día siguiente, sintió que todo era diferente. Sentía el cambio en el ambiente alrededor de la preparatoria Westfield. No era respeto, pero era algo más profundo, algo más fuerte. Marcos entendió que la noticia se había difundido como un rayo en los salones de clase, en los vestidores y en los viajes en autobús. La historia se propagó como fuego en la pradera, por supuesto, con algunos detalles añadidos para hacerla más emocionante y aterradora. Algunos decían que Marcos tiró a Brady al suelo varias veces, y otros decían que lo derribó sin siquiera tocarlo. Juraron que fue como en las películas de acción. Pero nada de eso le importó a Marcos. Él era una persona segura de sí misma, de carácter tranquilo. No era alguien a quien pudieras insultar y que se quedara callado. Era una persona respetuosa. Y no porque alguien lo obligara, sino porque le gustaba ser así en casa. La señora Green notó la diferencia en el momento en que Marcos entró por la puerta. Sus hombros seguían siendo anchos y sus pasos seguían siendo lentos y pesados, pero su movimiento parecía ligero, como si hubiera perdido un peso. En realidad, era el peso de la carga que llevaba sobre sus hombros. La señora Green no dijo ni una palabra, solo puso la comida frente a él mientras sonreía. Marcos comió despacio, saboreando cada bocado y sintiendo el calor de la comida. El calor de la comida ahuyentó el frío de la lluvia. Cuando cayó la noche, Marcos se sentó en el porche delantero y el viejo columpio crujió bajo su peso. Observó cómo la lluvia difuminaba las luces de la calle en halos suaves y escuchó los sonidos apagados de las llantas de los autos rozando el camino. Recordó que la mirada de Brady no era de enojo, ni siquiera de dolor, sino algo más profundo. Era una especie de impotencia. Marcos lo leyó claramente en su rostro, pero lo extraño era que una parte de él sentía lástima por él, y otra parte sabía que lo que hizo era inevitable. A veces, las lecciones tienen que doler para que aprendas de ellas. El lunes siguiente, Marcos regresó a la escuela, esperando algún tipo de venganza. Así solían suceder las cosas. Un ciclo de violencia que solo paraba cuando una parte recibía castigo o suspensión.
Pero cuando cruzó las puertas principales, con la cabeza en alto, listo para lo que viniera, no encontró más que silencio. Brady no lo estaba esperando. Brady no estaba en ningún lado. Algunos rumores decían que estaba enfermo, y algunos susurraban que tal vez no volvería nunca. Marcus caminó hacia su casillero, ignorando cómo los murmullos se detenían cuando pasaba entre ellos. Él no estaba buscando problemas, no estaba buscando nada. Solo quería vivir su vida como cualquier otra persona en la cafetería. Su único rincón habitual seguía vacío, pero ahora era una elección, no una obligación. Nadie le arrojó comida, nadie intentó tirar su charola. Pasaron semanas y la vida de Marcos en la escuela se estabilizó un poco. No formaba parte de ningún grupo, no se volvió famoso, pero ya no era un objetivo, y eso era lo que quería desde el principio. Mientras Marcos cerraba su casillero y se echaba la mochila al hombro, escuchó a alguien llamarlo por su nombre. Se volteó y vio a Emily Carter parada ahí, sosteniendo sus libros contra el pecho. Era una estudiante de tercer año, una chica tranquila con cabello castaño rizado y una sonrisa nerviosa. Le dijo con voz temblorosa: «Hola. Solo quería decir que lo que hiciste fue realmente valiente». «Lo siento, no entiendo esa frase. ¿Podrías revisarla o escribirla de nuevo?» Él no lo hizo para ser valiente, lo hizo porque no tenía otra opción. Pero él le sonrió y le dijo gracias. Emily sonrió y bajó la cabeza con timidez antes de apresurarse al salón de clases. Mientras Marcus la veía irse, sintió algo extraño, algo cálido, algo ligero que tocaba su corazón. ¿Qué opinan de nuestra historia? Es una historia real que vemos todos los días y en cada momento de nuestras vidas. Esperamos aprender de ella que valorar y respetar a una persona no tiene nada que ver con su apariencia.